Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles, bienvenidos como siempre a Hablamos Español. En esta ocasión vamos a revisar los saludos, algo esencial en el español cuando vamos a encontrar a otra persona. Hay dos tipos de saludos, los saludos respetuosos, formales, vamos a decir, y los saludos que son informales, que los realizamos cuando encontramos a nuestros amigos, a personas que no son familiares, a las personas con las que tenemos bastante relación y confianza. Veamos, en primer lugar, los saludos formales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, señor Martínez, ¿cómo está? Buenas tardes, don Luis, ¿cómo está? Buenas noches, doña Mercedes, ¿cómo está? Eso en el singular, a una sola persona. Pero si nos referimos a varias personas, podríamos decir, buenos días, señoras, ¿cómo están? O buenas tardes, señores, ¿cómo están? Aquí no es necesario identificar a cada persona. Entonces estamos utilizando de manera general el plural de señor, señores, de señora, señoras. Ahora, si a las personas a las que nos referimos son jóvenes, podríamos decir buenas tardes, señoritas, en el caso de las mujeres, o buenas tardes, jóvenes, en el caso de los varones. Bueno, ahí tenemos los saludos formales, que ya lo decíamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, seguido de ¿qué? Señor, identificando a las personas, buenos días, señor Martínez, señora López, don Luis, doña Mercedes, señoras, señoritas, señores, jóvenes. ¿Qué diferencia hay entre señor y don? Señor se utiliza con el apellido y don solamente se utiliza de manera respetuosa, formal, con el nombre. No se puede decir buenas tardes, don Martínez, o buenas tardes, señor Luis. No suena bien. Entonces, don es para los nombres, don y doña, solamente con los nombres, y señor y señora con los apellidos. Buenos días. Buenos días desde el amanecer hasta el mediodía. Buenas tardes, desde el mediodía hasta el anochecer, hasta cuando oscurece el día. Y buenas noches cuando oscurece el día. Entonces, buenos días, señor Martínez, ¿cómo está? O buenas noches, señores, ¿cómo están? El verbo está aquí en tercera persona singular, aquí en tercera persona plural, el verbo estar. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Es una fórmula simple, no hay que complicarse. Si ustedes quieren saludar a alguien, simplemente eso. Buenas tardes, don Luis. Buenas tardes, doña Mercedes. ¿Cómo está? En el caso de los saludos informales, de una manera son más simples, pero a la vez también es mucho más variado. Hay muchas formas de expresar los saludos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, estas, que son las más difundidas, tanto en España como en Hispanoamérica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo te encuentras? Hey, ¿qué hubo? ¿Qué es de tu vida? Buenas, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Como ven, aquí hay varias fórmulas, varias maneras de hacer el saludo. El más común, el que sale en todos los manuales, en todos los textos de estudio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora, el que se encuentra en la vida cotidiana es, hey, ¿qué hay? Estamos
hablando de otra manera. Hey, ¿qué hay? ¿Qué haces? Hey equivale a hola. O buenas equivale a hola. Buenas, buenas Luis. ¿Qué hubo? ¿Qué haces? Aquí también, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Qué hubo? ¿Qué onda? Son equivalentes. De la misma manera que vimos aquí, hola, hey, buenas, es la misma cosa. Es para introducir el saludo. Hola, hey, buenas. Entonces, ¿qué tal? Cuando expreso ¿qué tal? Estoy preguntando por cómo se encuentra la persona, en qué estado se encuentra. Y lo otro de la misma manera, ¿qué hay? Hay nos expresa la existencia. Entonces estamos situando a la persona en su existencia. ¿Qué hay Luis? ¿Qué hay María? ¿Qué hay Mercedes? De una manera informal. ¿Y qué hubo? Es el pasado simple de hay. Simplemente es eso. ¿Qué hubo? Y a veces se lo expresa de manera bien contrastada. ¿Qué hubo? Y ustedes van a escuchar, por ejemplo, a un colombiano o a un chileno decir, hola, ¿qué hubo? ¿Qué hubo, Alberto? ¿Qué hubo, Juan? ¿Qué hubo, Luis? ¿No? Se están refiriendo a qué hay o qué hay en el pasado. Es decir, ¿qué pasó antes de encontrarme? Entonces, ¿qué hubo? Entonces, estoy pidiendo noticias, novedades de la persona. ¿Y qué onda? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se dice qué onda? ¿Qué onda, Luis? ¿Qué onda, Mercedes? La onda es un movimiento que se da de esta manera. Es un movimiento que hacen los cuerpos. Un movimiento en curvatura. Y como la vida tiene muchas curvas, seguramente que decimos por eso, ¿qué onda, Luis? Es decir, ¿dónde se encuentra? ¿Arriba o abajo? ¿Qué onda, Luis? ¡Hey! ¿Qué onda, Luis? ¿Qué haces? ¿O cómo vas? Y aquí el equivalente de cómo está, cómo están, también varias otras maneras. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Es decir, ¿cómo estás en este momento? ¿Qué es de tu vida? ¿Sí? ¿Qué hubo? ¿Qué es de tu vida? Estoy pidiendo un saludo, estoy haciendo un saludo para enterarme de lo que anteriormente ha hecho un amigo. Hola o hey, ¿qué haces en este presente? El verbo hacer. O si no, también, ¿cómo vas? ¿Cómo va? ¿Cómo vas? Aquí podríamos decir también, si quieren, ¿cómo va? ¿Cómo va? La diferencia, ¿cómo vas? ¿Cómo va? Este es la forma tercera persona. Aquí la segunda persona del singular, ¿cómo vas? Y aquí, ¿cómo van? Podríamos poner también eso. ¿Cómo van? Es del verbo ir. Entonces, buenos días, don Luis. ¿Cómo va? O buenos días, señores. ¿Cómo van? Aquí le pongo el acento y ahí está. Entonces, esas son las formas formales e informales de saludar. Vayamos a repetir algunas de las frases. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está? Buenas tardes, doña Mercedes. ¿Cómo va? Buenas noches, señoras. ¿Cómo van? Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Y de las maneras informales. Hey, ¿qué hubo, Juan? ¿Qué es de tu vida? Buenas. ¿Qué onda, María? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo te encuentras? Aquí, como vemos, podemos intercambiar las diferentes expresiones para expresarnos de manera muy personal. Entonces ya adquirimos un estilo. Si hacemos las combinaciones, como aquí podemos hacer las combinaciones, estamos adquiriendo nuestro propio estilo para comunicarnos, para saludar, ya sea a las personas
que no conocemos mucho o ya sea a nuestros amigos. No les digo otra cosa, espero que esta revisión de los saludos les sirva para comunicarse, para crear nuevas relaciones con sus amigos o con nuevas personas. Gracias por ver el canal, gracias por suscribirse y hasta un próximo video. Adiós.